sexual callejero. Esta es realmente un problema que por muchos años ha sido invisibilizado y que realmente este tipo de espacios resulta de gran relevancia para poder reflexionar, para poder cuestionarnos algunas conductas que han sido normalizadas a través del tiempo. La siguiente diapositiva, por favor. En ese sentido, el objetivo del día de hoy va a ser el definir e identificar las situaciones de acoso sexual callejero como una forma de expresión de violencia de género y también aprender a actuar frente a estas conductas. De esa manera hemos dividido esta sesión en dos partes. La primera, que va a estar a mi cargo, que vamos a tratar de reflexionar en torno a qué es el acoso sexual callejero, cuáles son sus manifestaciones, qué nos dice la normativa acerca de este tipo de violencia, y en una segunda parte vamos a hablar sobre cómo denunciar. El siguiente, por favor. Antes de ello, quisiera que nos conozcan un poco más. Nosotras somos activistas en Paremos el Acoso Callejero. Somos una organización feminista, principal referente de información sobre acoso callejero, cuya trayectoria, nuestro compromiso está en construir ciudades basadas en el respeto, libre de acoso sexual callejero. Entonces, con esta breve presentación vamos a pasar ahora a una pequeña introducción sobre el tema. ¿Puedes continuar? Como les comentaba, el acoso sexual callejero es uno de los tipos de violencia de género no solo más invisibilizada en la actualidad, sino también normalizada. Es así el grado de normalización que se tiene de este tipo de violencia que inclusive en fechas conmemorativas, como lo es el 8 de marzo, que se conmemora el Día de la Mujer, tenemos este tipo de publicidad. Y quisiera que podamos prestar atención y que podamos reflexionar acerca de este video. Antes de iniciar para escuchar este video, la descripción que se pone en Facebook es el siguiente: un buen piropo de obrero, solo para hombres, colocarse audífonos. Ahora vamos a escuchar qué nos dice este video. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa, 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 hermosa. La virtualidad nos limita un poco para poder interactuar, pero a ver, quisiera poder leer algunos comentarios. ¿Qué les ha llamado la atención de este video, no? Porque realmente cuando yo lo vi, dije, wow, o sea, realmente la intención detrás de ese tipo de publicidad fue el querer decir que ya no se objetivice a la mujer, porque en eso de es una cosa bien hecha, reemplaza el término cosa por mujer a fin de decir, no, las mujeres no son una cosa, pero a la par motiva e incentiva que te digan un piropo cuando las mujeres estamos transitando libremente en un espacio público. Y no solo ello, sino que si ustedes se dan cuenta, busca de alguna manera darle una connotación positiva, porque el hecho de que te digan que tú eres una mujer bonita, que eres una mujer hermosa, una mujer bien hecha, le está diciendo, está bien que le digas eso porque es algo positivo, cuando realmente no se dan cuenta que esas conductas también conducen a la objetivización de la mujer. Pero vemos cómo es que tenemos tan interiorizado y tan normalizado y tan socialmente aceptado este tipo de conductas como el lanzar un piropo, ¿no? Cuando transitamos en un espacio público. Entonces, con esta introducción que les invito a que podamos a lo largo de esta sesión seguir reflexionando, vamos ya a hablar sobre el acoso sexual callejero y cuál ha sido la respuesta del ordenamiento jurídico peruano frente a dicha problemática. Es así que el 5 de marzo del 2015 se creó la ley
30.314, Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos. Esta ley se va a enfocar, como su mismo nombre lo señala, en la prevención y en la sanción, pero no en la sanción penal, sino en el ámbito administrativo. Y esto es algo que resulta relevante que podamos tener en cuenta. En el año 2015, con esta ley, no se crea un tipo penal de acoso sexual callejero, sino que establece un proceso establece las obligaciones para que se puedan crear sanciones administrativas. El siguiente, por favor. Sin embargo, esta ley resulta relevante porque comienza a visibilizar el acoso sexual callejero como un tipo de violencia de género que requiere la atención de tanto el Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, y bueno, lamentablemente todavía en el término del Poder Judicial aún no. Pero también otro aspecto relevante es que nos brinda una definición de lo que es el acoso sexual callejero, que viene siendo el acoso sexual en espacios públicos, la conducta física o verbal de naturaleza o connotación sexual realizada por una o más personas en contra de otra u otras, quienes no desean, y esto es importante, quienes no desean o rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, la integridad y el libre tránsito, y que esto va a crear situaciones de intimidación, de hostilidad, de degradación, de humillación o un ambiente ofensivo en los espacios públicos. Aquí vemos ya cómo se empieza a relacionar el acoso sexual callejero como una forma de violación de derechos humanos. Y esto es algo muy importante, sobre todo al momento de crear las acciones concretas para su erradicación. La ley también nos señala cuáles son los elementos constitutivos de un acoso sexual callejero. Y por un lado tenemos el acto de naturaleza o connotación sexual, y por el otro lado tenemos la ausencia de consentimiento. La ley no te dice o no señala de manera expresa el consentimiento, sino que menciona lo siguiente, y se los voy a leer. El rechazo expreso del acto de naturaleza o connotación sexual por parte de la víctima, salvo que las circunstancias del caso le impidan expresarlo o se traten de menores de edad. Y me preguntarán, ¿pero por qué entonces pones ausencia de consentimiento y mejor no nos lees la norma? Y es que considero pertinente que empecemos a usar los términos como lo es el consentimiento. Y es que lamentablemente en la sociedad hemos empezado a crear una presunción de que si no digo algo es porque yo te estoy dando mi consentimiento. Y realmente no debería ser así. El hecho de que tú estés en silencio o que no respondas no implica de ninguna manera que yo esté dando mi consentimiento para ello. El hecho de que yo esté caminando y me comiencen a silbar o me empiecen a lanzar un piropo o me empiecen a decir un comentario que me sexualiza y yo no diga nada, de ninguna manera significa de que yo esté aceptando que me estén violentando. Entonces, por eso es importante que podamos tener en cuenta lo que es el consentimiento. Entonces, tenemos bien claro, acoso sexual callejero, acto de connotación de naturaleza o connotación sexual, más la ausencia de consentimiento. Claro está que no se requiere de que sea una conducta repetida, sino que basta una sola vez para que se configure. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cuáles son algunas de las manifestaciones del acoso sexual callejero? Pues bien, tenemos los actos de naturaleza sexual, verbal o gestual. También tenemos comentarios, insinuaciones de carácter sexual, gestos obscenos que resultan insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos. Tenemos los tocamientos indebidos, los roces corporales, frotamientos en el cuerpo, actos de masturbación en el transporte o espacios públicos. También tenemos exhibicionismo o mostrar los genitales en el transporte o lugares públicos. La normativa ha recogido estas conductas como manifestaciones del acoso sexual callejero.
Algunas conductas más específicas o concretas podría ser, por ejemplo, cuando te silban en la calle, cuando te quedan mirando persistentemente y comienzan a pararse muy cerca de ti, acorralándote. También puede ser cuando empiezan a tocar tu cuerpo, cuando te intentan abrazar, cuando te intentan besar, cuando comienzan a hacer comentarios sobre nuestra imagen, nuestro cuerpo. Entonces, todas estas conductas dentro del marco del espacio público vienen a configurarse manifestaciones del acoso sexual callejero. Siguiente diapositiva, por favor. Como les comentaba anteriormente, esta ley y su creación se enfocaron sobre todo en el ámbito de la prevención, y esto es algo muy importante, sin duda alguna, porque lo que se busca es que realmente no se llegue al punto de que se concreticen estas manifestaciones que he señalado, sino que se busca su prevención. Y justamente comienza esta ley a involucrar a diversos sectores del Ejecutivo, como lo son los diversos ministerios. También a los gobiernos regionales, provinciales, locales, sobre todo su obligación de crear ordenanzas que establezcan el procedimiento para denunciar y sancionar el acoso sexual callejero, y también que establezcan las multas y capaciten a su personal, sobre todo aquellos que forman parte de la seguridad ciudadana, ¿no? Es importante que los puedan capacitar ¿en qué? Enfoque de género, enfoque de derechos humanos y enfoque interseccional. Es importante que tengan en cuenta todas estas variables a fin de que puedan brindar una atención a la víctima que, en caso ella decida denunciar, no conlleve a su revictimización. En relación a algunas obligaciones, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer, se establece que el ministerio debe considerar al acoso sexual callejero como una forma de violencia y, por lo tanto, debe incluirlo dentro del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer y establecer acciones concretas. De otro lado, en el ámbito del Ministerio de Educación, se establece la obligación de incluir en la malla curricular el tema del acoso sexual callejero y cómo prevenirlo en estos espacios, ¿no? En el espacio público, y también tomarlo como una forma de violación de derechos humanos, como ya lo he mencionado anteriormente. Asimismo, establece la obligación de que los profesores puedan ser capacitados para afrontar este tipo de situaciones y que también ellos no se conviertan en agresores o agresoras. En el ámbito del Ministerio de la Salud resulta algo bastante curioso, porque establece la obligación de implementar o de considerar la salud mental ante este tipo de casos. Obviamente, cuando tú resultas ser víctima de acoso sexual callejero o en general cualquier tipo de violencia de género, se afecta tu salud mental. Y los operadores de salud tienen que estar preparados para tratar en atención al caso en concreto, ¿no? Y finalmente, en el ámbito del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se exige que puedan comenzar a capacitar al personal de transporte urbano para que esté preparado ante este tipo de situaciones. Y además, en el caso del Ministerio del Interior, se establece como obligación el tipificar como sanción para los policías que no acepten una denuncia de acoso sexual callejero, que eso ya también lo veremos sobre todo en la parte 2 de cómo denunciar y cómo actuar también ante situaciones, ante operadores de justicia que no reciben nuestras denuncias. Siguiente diapositiva. Quería comentarles también acerca de esto, ¿no? Y es cómo se ha venido trasladando la culpa a la víctima en relación sobre todo a los casos de acoso sexual callejero. Estos comentarios no son inventados, son comentarios extraídos de Facebook. Ustedes pueden leerlos y realmente resulta bastante triste e indignante cómo es que se cataloga a las mujeres entre aquellas que merecen respeto y entre aquellas que no merecen respeto simplemente por cómo se visten.
Esta es una de las razones más invocadas para legitimar el acoso sexual callejero. Quise compartirlo para que ustedes puedan darse cuenta del grado de violencia a la que estamos sometidos, y si quieren aprender o conocer un poco más acerca de ello, también tenemos nuestro informe que sacamos junto con Plan Internacional de Hoy a mí también me acosaron, donde ustedes pueden advertir los testimonios de niñas, adolescentes que han tenido que sufrir del acoso sexual callejero aun cuando estaban con uniforme de colegio. Siguiente diapositiva, por favor. Y como les comentaba, y ya para cerrar un poco esta primera parte, como en el año 2015, esta ley solamente se circunscribía al ámbito administrativo, al procedimiento administrativo sancionador, no había ningún tipo penal específico para el acoso sexual. Claro, había otros tipos penales como actos contra el pudor, exhibicionismo, que de alguna manera podría tratar de hacerse calzar alguna de las manifestaciones de acoso sexual callejero que he mencionado anteriormente, pero no había un tipo penal de acoso sexual como tal. ¿Qué es lo que sucede? Realmente las colectivas, las organizaciones de derechos humanos, comenzamos a tratar de incidir para que se creara un tipo penal que pudiera sancionar efectivamente el acoso sexual como un tipo de violencia de género. Lamentablemente nos escucharon solo cuando ocurrió una tragedia. Creo que muchos de los aquí presentes recordaremos quién es Heidi y qué es lo que pasó con ella. Lamentablemente, ella fue agredida en el transporte público por su acosador, quien le prendió fuego y como consecuencia de ello, Heidi falleció. Este hecho realmente conmocionó muchísimo porque ella había muerto, había sido asesinada en manos de su acosador. 3 a 4 meses, si mal no recuerdo, de sucedido este hecho, el 11 de septiembre del 2018 se emite el decreto legislativo 1410, en el cual, entre otras medidas, se tipifica el acoso en el artículo 151A y el acoso sexual en el artículo 176B. Siguiente diapositiva, por favor. Por el tiempo y efectos que estamos hablando del acoso sexual callejero, considero pertinente tener en cuenta cuál es el tipo penal que de alguna manera puede permitirnos acceder a la vía penal. Y nos señala lo siguiente: el que de cualquier forma vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin el consentimiento de ésta para llevar a cabo actos de connotación sexual. Repito, no se requiere que sea una conducta repetida. Eso es algo que ha venido evolucionando a través del tiempo y que ya es aceptado en nuestro ordenamiento jurídico, que no se requiere que sea una conducta repetida. Y es importante que esto lo tengan en cuenta, sobre todo aquellos que están en espacios universitarios, porque generalmente en algunas ocasiones pasó en mi universidad, en la Católica, en un primer momento se establecía que tendría que ser una conducta repetida para configurarse como un acto de acoso sexual, pero no se requiere que sea una conducta repetida. Esto estaría yendo contra la normativa no solo nacional, sino también con la normativa internacional. Entonces hay que tener en cuenta ello. Y igual pena se aplica a quien realiza la misma conducta valiéndose de cualquier tecnología de la información o de la comunicación. Hay agravantes como que la víctima esté embarazada, que sea adulta mayor, sea una persona con discapacidad, y en atención a estos agravantes también el rango de la pena abstracta va a variar. Siguiente. Entonces, teniendo todo ya este marco teórico que espero haya podido entender, haya podido transmitir de la mejor manera, teniendo en cuenta qué es el acoso sexual callejero y sus manifestaciones, voy a dar paso a mi compañera Miriam para que pueda explicarles qué hacer frente a estos actos de acoso sexual callejero. Gracias. Bien.
Muy buenas tardes, amigos. Reiteramos nuevamente la invitación y ya viene conocido previamente algunas bases teóricas. Ahora, en este bloque, vamos a precisar cómo es el proceso de denuncia. Y bajo este proceso de denuncia, contando, teniendo en cuenta que el acoso sexual callejero es una normativa relativamente nueva, viene implementándose recién en un lapso de entre 5 a 6 años, ha tenido un poco de incongruencia en su aplicación. La forma que podemos denunciar, tenemos dos vías que son también debidamente satisfactorias. Una de ellas es la vía administrativa y también hay una vía penal que se debe tomar en cuenta. Elizabeth, por favor, la siguiente. Elizabeth, la siguiente, por favor. Listo, gracias. Okay. Entonces, el procedimiento administrativo que rige la ley 3314, eh, hay una vía administrativa que tenemos que tomar en cuenta. La ley establece la competencia que rigen los gobiernos regionales y también los gobiernos. Uy, me escuchan bajo. Voy a darle un poco más fuerte para que me puedan escuchar mucho mejor. Les comentaba que la forma de denuncia contamos con dos vías que son también satisfactorias. Una de ellas es la vía administrativa y también la vía penal. En la vía administrativa, la ley 3314 establece que tiene como... Me van avisando si me pueden escuchar un poco mejor, a ver si hablo un poco más alto. Bueno, prosiguiendo con la exposición, la ley 3314 es una ley que rige para gobiernos regionales y locales y trabaja de manera sectorial, como lo comentaba también Astrid, ¿no? Esta ley establece la competencia tanto de gobiernos regionales y locales para que estos puedan implementar medidas o normativas internas de sus territorios para que puedan dar cumplimiento y también sanción quienes incumplen esa normativa en contexto de acoso sexual callejero. La vía administrativa es que una vez implementada y difundida la ordenanza municipal o regional, de ser el caso, se tiene en cuenta que la municipalidad o el gobierno local pueda tener en cuenta la debida preparación y también instrucción de su personal de seguridad ciudadana. Estos llámense a los servidores públicos, tanto personal de Serenazgo y también policía municipal, para que puedan tener estos servidores públicos el primer filtro para el cual la parte agraviada puede ser auxiliados por estos y puedan recibir tanto quien causó el agravio la sanción. Siempre se recomienda que la ordenanza municipal esté acompañada de un protocolo y que este protocolo sea la guía en cómo estos servidores públicos, llamémonos a personales de Serenazgo y también al policía municipal, pueda ayudar y acoger a la persona que está siendo agraviada en un espacio público. Una vez que se pueda tener en cuenta este protocolo y haberse ejecutado, la sanción es bajo una sanción
una multa, ya que al ser ellos servidores públicos no cuentan con esas facultades de investigar y también de sancionar. Pero también hay que tener en cuenta que estos servidores públicos también tienen esa facultad que pueden estar en la persona que causó el agravio, pueden estar sujetos a disposición de la comisaría de turno o también ante la fiscalía de turno de ese caso. Y aquí en ese aspecto ya es también otra vía satisfactoria y también que es fiable, ya es la vía penal, ¿no? La Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público también son competentes para poder atender casos de acoso sexual. Si bien es cierto, el acoso sexual callejero no es un delito en nuestro Código Penal, pero en cambio el acoso sexual sí, ¿no? Entonces, y bajo esa premisa podemos recurrir a estas vías también satisfactorias para que la autoridad competente nos pueda atender, ¿no? En la policía, ante cualquier policía de la más cercana, ante el Poder Judicial, ante juzgados de familia y también el juzgado de paz letrado y también al Ministerio Público, sean ya los fiscales de turno, penales y también de familia, ¿no? Es necesario que el personal esté debidamente capacitado para que puedan atender y que estas restricciones y denuncias por parte de las víctimas no estén delimitadas por el estereotipo y, por ejemplo, por las causas, ¿no? Seguimos, por favor, Elizabeth. Elizabeth, la siguiente, por favor. Muy bien, a ver, seguimos. Muy bien. Eh, Posiblemente que tenemos este primer filtro de nivel penal. Ok, gracias. Voy a seguir tratando de hablar un poco más fuerte. Lo siento por ese inconveniente que me está presentando ahora. Eh, a la vez, aparte de esas instituciones, otros organismos también del Estado también que tienen competencia para poder atender ese tipo de casos a las víctimas o quienes se vean afectados por estas situaciones es también el Centro de Emergencia de Mujer, que se encuentra ya implementados a nivel nacional y que se encuentran en las comisarías y su atención es las 24 horas y se accede de manera gratuita bajo la nominación del propio Estado peruano. Es una orientación legal y también consejería psicológica, ¿no? Y en muchos casos también ejercen la defensa legal de manera gratuita con la orientación, ¿no? El chat 100, que también ha sido un medio alternativo y tecnológico también que ha permitido a las víctimas poder recurrir ellos a sí mismos también como la alineación, ¿no? Eh, Otro aspecto también importante que tenemos que tomar en cuenta es que qué pasaría si nos vemos perjudicados por estos actos en espacios públicos y la autoridad competente, por ejemplo, no nos quiere recibir la denuncia, ¿no? En el caso de la comisaría, cuando requeramos denunciar este tipo de actos y el agente policial se rehúsa poder prestar la denuncia, podemos solicitar una audiencia con el comisario a cargo de la comisaría para poder presentar los hechos en que el agente policial se está rehusando a prestar nuestra denuncia,
¿no? No hay justificación alguna que impide que un agente policial pueda recibir nuestras denuncias, porque eso tampoco no les corresponde a ellos. Sin embargo, va a ser necesario exigir nuestros derechos para poder el agente policial, si es que recurrimos a una comisaría cercana, podamos hacer presente ello. Posteriormente, en la fiscalía, que en muy pocos casos el personal fiscal y administrativo se rehúsa a prestar nuestras denuncias, si en caso sucediera, podemos recurrir con un recurso de queja ante las oficinas de control interno del Ministerio Público. Esa es una otra alternativa. También en ese aspecto no hay una justificación en cual el asistente del fiscal o el propio fiscal esté gripado o por alguna apreciación personal pueda rehusarse a que la persona que ha sido víctima, ¿no?, de acoso sexual en un espacio público no pueda ser denunciado. Y también en la vía administrativa que mencionábamos anteriormente, si el personal de seguridad ciudadana, ya que hablábamos del personal de serenazgo y también de la policía municipal, se exime, por ejemplo, a realizar el apoyo a la víctima, también es factible presentar la queja ante las oficinas de recursos humanos y control personal, ¿no? Y para ello será siempre importante que podamos identificar a la que pueda tener aquella sanción, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que si bien en la vía administrativa la sanción es bajo una multa, ya en la vía penal ya eso ya se considera ya como un delito. Y ahí sí hay una sanción de cárcel, ¿no? Hay una pena privativa de libertad, como lo comentaba también Astrid anteriormente, y concerniente a ello ya hay ya una sentencia por ese tipo de delitos como el acoso sexual. Entonces, es una vía también cercana para poder reducir y poco a poco se vayan disminuyendo ese tipo de conductas que en realidad son violencia, ¿no? Entonces, prosiguiendo, la siguiente, por favor, Elizabeth. Bien, ahora concerniente a las universidades en concordancia con la ley universitaria también sancionan ese tipo de conductas violentas sobre el libre tránsito de las y los estudiantes, ¿no? Hay que tener en cuenta que podamos presentar estas denuncias de manera confidencial y podemos proteger nuestros datos, es decir, nuestros nombres, cuando requeramos, por ejemplo, denunciar ese tipo de actos. Si bien necesario, va a ser necesario acreditar con algunas pruebas y con nuestra declaración, aunque con la simple declaración de la víctima sería suficiente, pero siempre es bueno alegar documentación que sustente nuestra manifestación. Posteriormente, la universidad puede abrir un proceso de investigación y de ser declarado culpable, el estudiante o el docente o cualquier personal administrativo de las universidades pueden tener una sanción, ¿no? En el caso de los alumnos pueden ser suspendidos o ya sean expulsados de la universidad, y en el caso también de los docentes, según el reglamento de la universidad que corresponda, puedan también tener una amonestación, ¿no? ¿No? Y posiblemente no, esas serían las sanciones. Posteriormente, hay que tener en cuenta que tenemos que denunciar ese tipo de actos. Hay que aplicar la empatía y este acompañamiento, fomentando todo lo que respecta a cuestionar siempre estas acciones, porque aunque son violencias que algunos pueden llamarse menores, son violencias que en el transcurso del tiempo vuelven a ser agresiones, tanto físicas o psicológicas, que dentro de ese contexto siguen siendo conductas igualmente violentas. Hay que practicar siempre la empatía,
El micro se ha silenciado. También nuestros espacios de universidades, donde se deben promover también espacios seguros y también tranquilos. Eso es concerniente a nuestra presentación de hasta hoy. Reiteramos nuevamente Bueno, muchas gracias. No sé si tienen algunas preguntas que desean hacerle a nuestras panelistas. Bueno, para cerrar la idea, me permite nuevamente sumarme al agradecimiento de Miriam y de igual manera, si en algún momento necesitan algún tipo de orientación o si necesitan algún tipo de acompañamiento o tienen alguna consulta adicional, pueden contactarnos a nosotras en Paremos el Acoso Callejero. Estas son nuestras redes sociales con toda la confianza, siempre a través de la sororidad, la empatía, la confidencialidad y también invitarlos a que puedan, de acá les voy a pasar el link para que puedan también revisar el informe que les comentaba que sacamos acerca de la situación de violencia del acoso sexual callejero en Lima, Metropolitana y el Callao, para que se advirtiera también que a pesar de la pandemia, esta situación no ha cesado. Entonces, nuevamente agradecerles y quedamos a la espera de si tienen alguna consulta, algún comentario o lo que consideren más pertinente. A ver, comentan, ¿el acoso callejero es solo en la calle o también puede ser en un restaurante, un bar, un centro comercial? También el acoso sexual callejero es dentro del espacio público. Realmente se ha enfatizado en las calles, en parques, en todo lo que sea un ámbito catalogado como público, se da el acoso sexual callejero. También puede darse en centros comerciales, en restaurantes, porque son espacios, si bien es cierto que no son de dominio público, son espacios donde se desarrollan actividades de acceso al público, de distracción, de diversión, y pueden ser catalogados como tal. Se ha dado una apertura, sobre todo, a la noción de espacio público, si se recordarán en la sesión pasada, si algunos estuvieron, también del espacio digital. Cómo es que ahora hay una reivindicación también del espacio digital como espacio público. Entonces, verlo de una manera bastante amplia e inclusive, les comento que no solamente se sanciona a la persona que comete el acto de acoso, sino también se puede sancionar a la persona jurídica que tolera que, por ejemplo, alguno de sus trabajadores dependientes cometa un acto de acoso. Entonces va a depender también de la situación y del ambiente o también del evento, del acto, mediante el cual se pueda configurar el acoso sexual callejero. En todo caso, siempre recordar también que tenemos el tipo penal de acoso sexual, no de acoso sexual callejero, que puede servir para cualquier tipo de situación, ya sea institución privada, ya sea institución pública, ya sea un espacio abierto, ya sea un espacio cerrado, como Miriam ya lo explicó anteriormente. Pero claro que nosotros enfatizamos, y sobre todo en estos espacios como la calle, parques, que realmente son espacios que han venido siendo apropiados, o mejor dicho, han sido espacios donde, si bien nominalmente todos, todas, todes somos titulares de poder gozar de estos espacios públicos tradicionales,
en los hechos, las mujeres hemos venido siendo excluidas de estos espacios porque claramente se han vuelto espacios inseguros para poder transitar, para poder disfrutar de un momento de tranquilidad, para poder estar en familia, con amigos, con amigas, y entonces es por eso que enfatizamos en estos espacios, aunque claro puede haber apertura en atención al evento también que se esté realizando en diversos espacios. Em, bueno, de nuestra parte del programa, al momento de que nosotros lanzamos la convocatoria, siempre les proporcionamos un formulario de inscripción y hacemos una pregunta especial en este formulario sobre si denunciarían el acoso, ¿no? Entonces muchos nos indican que denunciaría un acoso que les sucediera a ellos mismos o a ellas mismas y a otras personas. Pero en este sentido quisiéramos que ustedes nos comenten qué hacemos cuando nosotros somos los espectadores y cómo podemos ayudar a alguien también salvaguardando nuestra propia integridad, ¿no? Que muchas veces nos da miedo enfrentarnos a un aspecto así, a que de repente a nosotros nos hagan daño por tratar de ayudar a alguien. Sí, voy a contestar brevemente y luego le doy pase a mi compañera. Realmente este es un tema bastante complejo porque es importante escuchar a la víctima. ¿Puedes retroceder, Elizabeth, a la anterior diapositiva, por favor? Estas son palabras que para nosotras son de suma relevancia y esperamos que ustedes puedan también recordarlas cuando están ante un caso de violencia de género, cualquiera sea, incluido el acoso o un tipo de acoso sexual, de acoso virtual, el tema de la empatía y el acompañamiento, el poder cuestionar, el poder escuchar, enseñar, acompañar. Si nosotros somos testigos de algún acto, podemos recurrir a serenazgo, podemos recurrir a alguna autoridad policial que se encuentre en la zona y podamos alertar de que hay un presunto hecho delictivo y ellos están en la obligación, no solamente un presunto hecho delictivo, sino también que se está configurando una infracción administrativa, ¿no? Entonces ellos tienen que acudir al lugar de los hechos y ellos deberían estar también capacitados para atender este tipo de casos. Entonces, por un lado, si somos testigos de un evento así, y obviamente es también importante cuidar nuestra seguridad, podamos acudir a la autoridad más cercana que contemos con seguridad ciudadana, a un policía, o por ejemplo, si es nuestra amiga o estamos acompañando, por ejemplo, en el caso de los muchachos, si están acompañando a una amiga y observan de que ella está siendo acosada, preguntarle cómo se siente, si ella está dispuesta a denunciar, escucharla, ser empático, porque no es nada sencillo. Realmente no es nada sencillo, más aún porque, como ya les comentaba, el acoso sexual callejero ha sido bastante normalizado. Entonces, es importante que denunciemos, pero a veces no estamos listas para denunciar. Es por eso que estos talleres son tan importantes porque de alguna manera tratamos de ponernos en el lugar de la otra persona y ofrecerles nuestra empatía y nuestro cuidado. Entonces, por mi lado es eso. Yo consideraría que si somos testigos, no guardemos silencio, vayamos a la autoridad para que ellos puedan intervenir de manera adecuada en atención a los protocolos. Ellos tienen la obligación de acudir. Como les repito, el hecho puede ser denunciado tanto administrativamente como penalmente. No son excluyentes. Entonces tienen la obligación de acudir al lugar y ustedes estarán haciendo mucho también por esas personas porque quizás hasta pueden salvarlas de que sean objeto ya de otro tipo de lesiones leves, graves, o que esto vaya a situaciones de mayor afectación a los derechos a la vida inclusive, ¿no? Entonces, Miriam, ¿podría comentarnos un poquito más también acerca de ello? Sí,
acuerdo a esa idea, somos testigos de que alguien está sufriendo ese tipo de violencia, podemos también, ya sea la día que se realice la denuncia, podemos solicitarle a la autoridad que, por ejemplo, mantenga en reserva nuestros datos personales, ¿no? Existe esa premisa que le podemos requerir a la autoridad si en un caso vemos que en una situación parecida puede atentar nuestra integridad o puede causar daño a otras personas o a nuestros familiares, si es el caso. Existe también esa facilidad de poder solicitar la reserva de nuestros datos, darle un acompañamiento, también presenciar también como testigo de los hechos, ya sea cuando se precise nueva documentación, ¿no? de nuestras apreciaciones, cuando hemos sido testigos de ese tipo de actos de violencia. Es factible también solicitar, ¿no? el anonimato, ¿no? de ser el caso en ese tipo de violencias, siempre y cuando se requiera y se le solicite a la autoridad para poder mantener y proteger nuestra integridad, ¿no? Eso también es un mecanismo netamente válido y la autoridad también está en toda su obligación también de poder acoger nuestras solicitudes. En relación a tu pregunta, Marilú, sobre qué diferencia entre el acoso y secuestro. A ver, son dos tipos penales diferentes, son dos delitos distintos en la medida de que en el ámbito del secuestro hay una privación de la libertad de manera total, es decir, te limitan de manera completa tu libertad personal porque simplemente quedas privado de toda manera de ejercer tu libertad. No sé si me dejo de entender propiamente. En cambio, en el acoso son limitaciones, sobre todo a la libertad de tránsito, a la integridad, en el sentido de que no necesitas que la persona te jale y te lleve por un lado y te encierre en un lugar y tú estés ahí por mucho tiempo o por un periodo de tiempo, sino el simple hecho de que una persona que tú estés caminando por la calle y comience a lanzarte comentarios sexuales, empiece a decirte piropos que te incomodan, que te hacen sentir que te están objetivizando, que te están denigrando, eso ya es acoso. Ellos no podían calzar de ninguna manera en el secuestro, porque en sí no ha venido la persona y te ha dicho, te ha jalado y te ha llevado y te ha encerrado en un lugar, sino que te está limitando el que tú puedas transitar libremente por las calles sin ser objeto de ningún tipo de conducta, de connotación sexual que te cause una situación de hostilidad, de una situación denigrante. Entonces, son dos conductas diferentes. Si te he respondido, me dices, o si todavía queda un poco de duda, también me comentas. Y a ver, la otra pregunta es, ¿qué hacer cuando no hay policía cerca o alguna autoridad? Además, que estas personas que realizan el acoso se van corriendo en la calle. Muchas veces las personas se hacen indiferentes. Sí, lo que dice Araceli es muy cierto. Realmente es una situación donde te sientes en muchas ocasiones sola. Como les comentaba, hay muchos testimonios, sobre todo de casos de masturbación en transporte público. A diferencia de los piropos o quizás de los silbidos, que son conductas que quizás están abiertas al público y que puedan haber muchos testigos y que es en espacios totalmente abiertos, por ejemplo, en el ámbito de transporte público, la masturbación puede ser un acto bastante silencioso, por decirlo así, donde la víctima se encuentra netamente con su agresor y no sabe qué hacer. Entonces, en el caso de que no haya policías cercas, podrían ayudar muchísimo grabando la situación, tratando de registrar. Lamentablemente en el Perú todavía no se aborda mucho el tema probatorio. Hay bastante renuencia por parte de las autoridades judiciales, autoridades del Poder Judicial, del Ministerio Público, ante el tema probatorio, ¿no? Y eso es un gran problema, lo que nos comenta Araceli, de cómo denunciar y cómo registrar, sobre todo si las personas
no sé si les ha pasado, están caminando, pasa un camión y te empiezan a silbar y se van a toda velocidad y ya no puedes hacer nada. Entonces, en esos casos, si tú eres testigo, si puedes ayudar a grabar, puedes ayudar con ese mecanismo. También puedes tratar de acompañar a la víctima para que puedan, por ejemplo, ir a denunciar de manera posterior y solicitar las cámaras de videovigilancia que existentes en el lugar. Es algo importante también. Y Miriam puede complementar más acerca de esos mecanismos también que pueden acudir las víctimas. ¿Tu audio, Miriam? Muchas gracias. Bien, entonces, complementando lo que comentaba Astrid y también contestando la pregunta de Robert, la normativa que hemos expuesto también aplica tanto para varones y mujeres. Los varones tampoco no son exentos también de sufrir acoso por parte también de mujeres en unos espacios públicos. Las mismas vías que son facilitadas también y propiciadas para poder atender a las víctimas que en su gran mayoría son mujeres, también aplican también tanto para los varones, porque ellos también son acosados, aunque en pocos porcentajes, pero sin embargo la violencia también va para todos y todas. Eso tampoco no delimita que el varón pueda también recurrir a la autoridad municipal como una vía administrativa, poder acudir y denunciar a la persona en una vía a la comisaría, tanto al Ministerio Público, y que ahora tan solo con la manifestación no se le quiere nada por escrito, se puede acudir a esas instancias para que la autoridad nos pueda recepcionar la denuncia de manera verbal. Entonces, si en un caso vemos en que el público femenino perdón, el público masculino pueda ser víctimas, ¿no?, de acoso sexual en un espacio público o en donde se encuentren, estas vías también eh, son también atendidas por el público también masculino. Así que si vemos también esos tipos de conductas, lo mismo va a ser aplicable también tanto para ellos, ¿no? Un acompañamiento también para ellos, porque sería también algo muy valiente también tener estadísticas que en realidad son muy pocas en el país donde hayan varones que denuncien a mujeres por ese tipo de actos. Bueno, concerniente a lo que nos comenta Angelo, consideramos, por ejemplo, el acoso sexual de manera inapropiada cuando, por ejemplo, no es consentido. Si hay de por medio un consentimiento, ya sea por una atracción física, y podamos acercarnos de manera amical, mucho va a influenciar en las intenciones. Si vemos que, por ejemplo, el acercamiento, la cercanía, es de manera mutua y, por ejemplo, no perjudica y tampoco no llega a ningún tipo de intimidación que, que, que con el, bueno, que con el transcurso del tiempo puede manifestarse con algunas situaciones incómodas para alguno de ambos, no sería catalogado como acoso, ¿no? Siempre y cuando haya un consentimiento. Pero cuando vemos que, por ejemplo, hay alguna incomodidad de alguna de las personas involucradas, ahí, por ejemplo, tenemos que dar un alto porque tenemos que entender y respetar el espacio privado, no de las personas, en cuando recibimos una negativa, ¿no? Esas son prácticas buenas que podemos
poco a poco desarrollar, porque tenemos que tener en cuenta cómo se puede sentir el otro, ¿no? Y a ver qué comentaba. Si una persona, ya sea hombre o mujer, si desea acercarse a otra persona porque le gusta o le parece atractivo. Sí, y para complementar lo dicho por Miriam, el hecho de el comentario de Robert es cierto, y quisiera también precisar ello. En ningún momento se trata de minimizar los actos de violencia que pueden existir contra los hombres, contra los varones. Son hechos que existen y que también tienen que ser combatidos, tienen que ser de igual manera repudiados, y de igual manera se tiene que buscar su erradicación. Sin embargo, hay que ser conscientes de la violencia estructural contra las mujeres. Y es algo que es importante que tengamos en cuenta, porque de esa manera vamos a tratar de intensificar o las obligaciones establecidas a los estados se encuentran reforzados en atención al grado de violencia que sufren las mujeres, una violencia estructural, histórica, sistemática. Justo aquí tengo unas estadísticas que quiero compartir con ustedes. En el mes de lo que va de este año, de enero a mayo del 2021, se han reportado 288 casos de acoso sexual callejero, de los cuales 280 casos son de mujeres. En el año 2020 se reportaron 527 casos, de los cuales 510 casos las víctimas fueron mujeres. Y de enero a diciembre del 2019 se reportaron 789 casos, de los cuales 764 casos fueron mujeres. Y estas estadísticas solo son de aquellas denuncias ante el pedido de ayuda del Centro de Emergencia Mujer. Entonces vemos lo alarmante de la situación de cómo es que las víctimas en su mayoría son mujeres. La normativa no diferencia, tanto la normativa penal como la ley que les comenté, la 30.314, no distingue que la víctima solo sea mujer, sino que esta ley es tanto para los varones como para las mujeres, y como ya lo dijo Miriam, pueden acceder de igual manera ambos. Son los mismos mecanismos, son el mismo procedimiento, no hay ningún tipo de distinción al respecto. Entonces, por ese lado, hay que seguir combatiendo la violencia, pero siempre siendo conscientes del grado de violencia estructural que sufren las mujeres. Es importante que no perdamos de vista esa palabrita, violencia estructural. Y en relación a Ángelo, solo para decirte, realmente esta pregunta suele ser bastante común, porque realmente dicen, entonces ya no me puedo acercar, ya me van a denunciar tan rápido, ¿no? Y ya se alarman, ¿no? Y es válido de alguna manera, porque realmente nos hemos acostumbrado quizás a un poquito invadir los espacios, ¿no? Porque nos han dicho, el que la sigue la consigue, no, pero si tú te muestras ahí persistente, ella va a caer. Entonces hemos escuchado esos comentarios, ¿no? Y realmente, si por ejemplo a ti una persona te parece atractiva en la calle, no vas a ir y le vas a agarrar del brazo, no le decir, hola, ¿qué tal? Me llamo tal. Realmente eso ya podría generarle una situación de intimidación a la otra persona y configurarse un caso de acoso. Quizás no sea un caso de acoso sexual, ¿no? Entonces, es importante que si tú quieres entablar algún tipo de contacto, siempre sea respetando el espacio personal y preguntándole a la otra persona, hola, ¿qué tal? Quisiera conocerte. Te dice no, o simplemente te mira y te voltea. No lo tomes como que, sí, ya me aceptó, ¿no? Porque como les he dicho, el consentimiento tiene que ser expreso. El silencio no es consentimiento. Entonces, ténganlo en cuenta ello, ¿no? Hay que tenerlo presente. Y, claro, también lo que señala Reina, muy bien, lo que señala Reina también. Tanto en el ámbito de las denuncias para varones como para mujeres, las estadísticas solo son una parte de la fotografía, no son la fotografía completa. Realmente las estadísticas nos dan indicios, pero también hay muchas mujeres que no denuncian porque consideran que no van a encontrar resultado alguno. Y es totalmente válido porque realmente a veces
el denunciar te somete a una violación, a una violencia institucional, el de la revictimización. Y en el caso de los hombres, como señala Reina, también el ámbito de los estereotipos de género, el que el varón que, no, pero ¿cómo te vas a sentir acosado que una chica te diga esto? Más bien siéntete ganador. Vemos, ¿no?, cómo los estereotipos de género, el machismo, también puede afectar a los varones. Pero es importante que por eso vayamos en el ámbito de la prevención desterrando estos patrones socioculturales para que la violencia no afecte ni a las mujeres ni a los varones, pero siempre teniendo en cuenta la violencia estructural de las mujeres. No perdamos de vista eso. Y para la pregunta que nos plantea Robert, Miriam, te doy la palabra. Bien, bueno, Robert, concerniente a tu pregunta, eso también son algunas cosas cotidianas que usualmente también vemos. En el caso de parejas, al ya romper el vínculo afectivo y la insistencia de estar enviando quizás mensajes, llamadas o tener algún tipo de comunicación por cualquier tipo de red social, se puede también llamarse acoso, definitivamente también sí, siempre y cuando esta renuencia, por ejemplo, te causa esa incomodidad, esa intimidación, no te puedes sentir tranquilo o tranquila, ¿no? Por esas actitudes que esté cometiendo tu expareja. Hay que tener en cuenta, chicos y chicas, que el acoso es toda actitud que, por ejemplo, nos puede perjudicar y cause algún malestar hacia nosotros de manera insistente, persistente, y que estas conductas, por ejemplo, nos causen también un daño también psicológico de ese caso, ¿no? Con respecto a lo que planteas, eso también se podría considerar acoso, definitivamente sí. Son algunas actitudes, ¿no? Algunas situaciones que mayormente se ven cuando en situaciones cuando ha habido algún vínculo afectivo, amoroso, pero siempre es bueno mantener esas relaciones sanas entre nosotros y nosotras, porque eso también perjudica también en nuestras relaciones. Si vemos, por ejemplo, y detectamos esa insistencia, esa renuencia de parte de esas personas en que nos pueden causar un daño, ¿no?, a nosotros mismos, independientemente de que definitivamente es acoso, siempre es bueno mantener esas conductas saludables, buenas, que no precisamente son buenas del todo, ¿no? Siempre es bueno mantener algunas actitudes positivas, buenas, y ¿por qué no dejar un bonito recuerdo a nuestras exparejas y no seguir insistiendo, ¿no?, cuando ya hay un rompimiento y por otra parte Gracias por tu comentario también, Reina. Elizabeth, ¿podrías retroceder un poquito las diapositivas? Porque en relación a lo que dice Reina, quería comentar un poquito atrás, donde están los screenshots con los comentarios de Facebook. Ya, ahí, lo que tú dices, Reina, es muy cierto, porque como ya les comentaba del traslado de la responsabilidad de la víctima, ¿no? Por ejemplo, este comentario a mí me impactó mucho. Sí, pues, hay mujeres inocentes que se visten con minifaldas, con prendas diminutas y casi se les nota todo. ¿Y quién tiene la culpa? Mejor que saquen ordenanza municipal para que todas las mujeres se vistan bien. Este pensamiento, a pesar de que puede parecer un poco así, que no, ya no se piensa, realmente es más común de lo que se espera y que está reproducido e institucionalizado en instituciones que deberían proteger a las víctimas de violencia de género, como muy bien lo ha dicho Reina. Entonces, por eso es que en la ley 30.314 se enfatiza tanto en la capacitación de la policía, de serenazgo, de los docentes, de los que conducen transporte público, etc.
Y en cuanto a solo para comentar, para los que les interesa un poco el tema jurídico, en el caso, por ejemplo, de que la pareja insista en entablar una conversación, se tipificaría como el artículo 151A, que es el acoso. El caso de 176B es acoso sexual, que tiene que haber este acto de connotación sexual. Pero si, por ejemplo, tú sigues queriendo regresar con la persona, quizás no calce tanto porque no le estás dando ninguna conducta de connotación sexual, pero sí estás haciendo una conducta que crea una situación de hostigamiento, de fastidio y que altera su desarrollo de su vida normal, ¿no? Entonces sí podría ser sancionado penalmente. No sé si hay alguna pregunta más o un comentario al respecto. Si no, agradecerles de antemano por su participación y por sus comentarios tan pertinentes y que realmente creo que nos revelan lo importante de estos temas y que pueden ser hechos bastante cotidianos, ¿no? Como le decía Miriam. Y bueno, quedamos atentas o en todo caso agradecerles nuevamente por la invitación y espero que podamos tener otra oportunidad para explayarnos y comentar un poquito más. Ah, sí, justamente Astrid, también creo que ya tenemos otra pregunta mucho más. En verdad, el tema ha sido bastante nutritivo y esta retroalimentación también. Si puede haber acoso sexual de una mujer a otra, claro que sí. El género tampoco no es distintivo, ¿no? También dentro de la diversidad sexual que también contamos, también existen las relaciones tanto de mujeres a mujeres y también tanto también de varones a varones, ¿no? El género tampoco no es limitante para poder calificar cuando es acoso o no. Si también presenciamos, por ejemplo, este tipo de situaciones, es también un acoso sexual, como lo comentaba Astrid. La delimitación es precisamente eh, el contexto en que se ve, ¿no? Si bien el acoso con su sencillez es mediante, no tiene una índole o una intervención de índole sexual. Si vemos, por ejemplo, algunas situaciones cotidianas que por medio de la virtualidad se han generado y vemos que, por ejemplo, existe un acoso entre mujer a mujer que en su mayoría se dan en relaciones de mujeres lesbianas. Se puede también considerar el acoso sexual cuando haya ese valor de carácter. Bien. Bueno, les agradecemos por la participación de todos. Este taller realmente ha sido bastante importante y bastante interesante. Gracias también a todos. Recuerden poner presente en el chat para registrar su asistencia y pues quedamos en agradecimiento a Miriam Chávez, a Astrid Chuy y también al apoyo de Elizabeth Cardosa por estar el día de hoy con nosotros.